El tema de hoy, como les estaba diciendo, es nomenclatura inorgánica. Ya hemos hecho nomenclatura inorgánica la clase pasada, pero solo para hallar estado de oxidación o número de oxidación. Ahora vamos a usar ese número de oxidación que era un número con signo, más o menos en algunos casos. Voy a repasar un poquito esto, pero ya en los ejercicios. Nos vamos a enfocar en lo que viene a ser el tema de óxidos. A ver, empezamos. La función óxido como concepto es un compuesto binario. ¿Qué significa bi? A ver, ¿a quién se acuerda qué es bi? Binario. ¿Qué significa bi? Dos. Dos, ¿no es cierto? Muy bien, Alvarado. Ahí está, muy bien. Y el chat no aparece. Muy bien. Ya, el chat ya está. Ahí está. Dos, muy bien, Gutiérrez. Muy bien, Espada. Muy bien, Rodríguez. Bien. Entonces, este es dos, ¿no? Bien. ¿Por qué? Cuando tenemos un óxido, tenemos un elemento y el oxígeno. Ese es el característico. El oxígeno es el que le da el carácter de óxido a todo el grupo. Este elemento puede ser metal o puede ser no metal. Si es el metal el que se une al oxígeno, se va a llamar óxido metálico o también óxido básico. Si es el no metal, por otro lado, el que se une al oxígeno, el no metal se va a llamar con el oxígeno óxido no metálico o también óxido ácido. Entonces, nosotros estamos viendo lo que son los óxidos. De estos óxidos, les estaba diciendo que hay dos tipos. Cuando el oxígeno se une al metal, se le llama óxido metálico, o más conocido como óxido básico. En cambio, cuando el oxígeno se une con el no metal, se llama óxido ácido. También, de forma antigua, antiguamente se le conocía anhidrido. Es como antiguamente, por ejemplo, yo cuando yo vivía en provincia, había un amiguito mío que pues anhídrido. Había un amiguito mío pues que era gordito, ¿no? Desde pequeño era gordito. Entonces, los vecinos le llamaban, me olvidé, Botija le llamaba. Es que lo que pasa es que en la serie del Chavo del Ocho, pues hay un personaje que es un poquito gordo, bueno, sí es bastante gordo el personaje, y pues le decían así. Entonces al niño también le decían así. Y yo pensaba, yo también era niño, yo no sabía. Yo pensé que era su nombre en realidad, y también le llamaba Botija. Ya después me di cuenta que le estaba mal, pero lo que él hacía era responder hasta ese nombre, porque desde el inicio le decíamos así. Es igual con el óxido ácido. Desde un inicio al óxido ácido se le llama anhídrido. Ya se le recuerda así. Ahora muy poco lo conocen así, ahora ya con su nombre, pero en la antigüedad era su nombre. Pues su primer nombre, digamos, que fue asignado. Este va a ser la unión del oxígeno con un no metal, ¿ya? Entonces recuerda, oxígeno con metal básico, oxígeno con no metal, óxido ácido o anhídrido. ¿Ya? Espero que esté claro. Esto es lo principal, lo que deben de ver. ¿Cuándo es óxido básico? ¿Cuándo es óxido ácido? Se llama óxido básico porque cuando le agregas agua a este óxido, se forma una sustancia básica. Así se le llama la sustancia básica. Y cuando a este óxido del no metal se le agrega agua, se forma un ácido. Por eso se llama óxido ácido, porque va a formar ácido. Vamos a ver de forma general cómo se formaría el óxido. Ya vamos a ver cómo se va a hallar la fórmula del óxido. Entonces vamos a pedir a alguno de ustedes un metal. Un metal que conozca. Hay más de 80 metales en la tabla periódica. Uno de ellos que... Bueno, acá me... El hierro, muy bien, gracias, Emilio. Salvaste. El hierro, ahí está, la fe es el hierro. ¿Ya? Lo que sucede es que el hierro es un elemento, un metal del grupo B. Así es que no sabemos exactamente
el estado de oxidación. Así es que yo en realidad en el examen yo les voy a dar todos los datos de estados de oxidación, ¿no? Entonces, él puede actuar con 2 o puede estar actuando con 3 en el caso del hierro. Ya eso es dato, yo les voy a decir, no es necesario que se aprendan por ahora, del hierro 2 y 3. Ahora, ¿qué sucede? Para formar el óxido, este tiene que estar unido al oxígeno. Siempre el gordito tiene que estar presente, ¿ya? Pero no hay que llamarle botija, no, 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 gordito nomás. Ahora, quiero preguntarles cuál es el estado de oxidación generalmente del oxígeno. Eso vimos la clase pasada, a ver si alguien se acuerda. -2. -2, muy bien por ahí, Alvarado. -2, -2, ¿ya? Entonces, del oxígeno casi siempre, generalmente, su estado de oxidación es -2. Y tienen que ir aprendiéndolo esto. Ajá, no aparece el chat. Ahí está, -2, muy bien, grados. Muy bien, Andrea. ¿Y qué hacemos para hallar la fórmula? Miren, ¿ah? La fórmula se halla así. No sé si a ustedes de repente no tienen el curso de religión, pero en mi tiempo sí, en mi colegio había, y era uno de mis cursos poco agradables que tenía, no sé por qué, pero salía muy mal en ese curso. No jalaba, pero salía bajo. Y ahí me contaron la historia de que había un Salvador que viene pues del cielo y viene a perdonarnos de los pecados. Y para perdonarnos nuestros pecados, Él tiene que sufrir. No sé por qué, pero tiene que sufrir. Y tiene que ir cargando una cruz por una vía, el Vía Crucis. Y ahí tiene unas ciertas caídas con la cruz. Entonces, este es destinado a ser muerto, crucificado. De que tú sabes de quién estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de Jesucristo. Todos hemos escuchado de Él, que muere en la cruz perdonando nuestros pecados. De esto te vas a acordar. Ojalá se haya sido una buena comparación. Si no, bueno. Cristo y su cruz. ¿Te acuerdas aquí? Porque lo que hacemos es cruzar los estados de oxidación. Solo los números se cruzan, como la cruz. Acá aparecen así. Se van a cruzar, se van a intercambiar los números. El 2 del oxígeno pasará al hierro, el 3 del hierro pasará al oxígeno, abajo. Y al final nos queda la fórmula, el Fe se queda con este 2 que bajó. El O se queda con este 2 que bajó. Y pues si ves sí que se pueden simplificar, por ejemplo acá al 2 y al 2 le puedo sacar la mitad y tengo pues se va el 2, se simplifica y quedó 1, se va el 2, se simplifica y queda 1. Y aunque me siento mal pronunciarlo, pero acá tenemos al feo, el óxido de hierro. ¿Sí? No sé por qué, pero me siento mal siempre. En el caso siguiente tenemos al hierro y al oxígeno, pero al intercambiar, al cruzar sus estados de oxidación, el 2 del oxígeno pasa al hierro, acá. Y el 3 del hierro pasa al oxígeno, aquí. Y ahí tenemos la fórmula del óxido de hierro y el óxido de hierro. Los dos óxidos de hierro. Profesor. No, pues no me vas a decir que el feo es el profesor, no. Profesor. Dime, Alvarado. Al cruzar, ¿se cambian los signos o...? Ujú. Los signos no los copio. Los signos solamente los números los copio. ¿Sí? Solo los números los voy a intercambiar. Los signos ya no. ¿Está bien? Esa era su pregunta. ¿Sí? ¿No? ¿Contesté su pregunta? ¿Sí o no? Lucas, ¿contesté tu pregunta? Eh, si al cruzar cambian los signos, permanecen. Ah, ya. Es que cuando yo cruzo, ya lo que cruzo son los números nomás. El estado de oxidación sigue siendo el mismo, porque el hierro acá continúa siendo +3 y acá -2, y lo compruebo, miren, 3 por 2 son 6, -2 por 3 es -6 y todo suma 0.
Pero en la fórmula ya no se escribe ya los estados de oxidación, ya no se escriben ya la carga, los signos, ya no. En la fórmula solamente se han dibujado los subíndices, sin signo. Y esta es la fórmula química del óxido del metal. Espero haber respondido tu pregunta. Si no, vamos a ver practicando por acá, por otro elemento químico. Ya por ahí Alvarado nos había... No, perdón. A ver, ¿quién me había dicho? Emilia me... A ver, un ratito lo veo. ¿Está? El chat que no aparece. Ahí está, -2, ¿no? Muy bien, entonces Emilia sí nos había dicho el elemento hierro. A ver, alguien más que me diga un ejemplo de no metal. Algún no metal, a ver. Cloro, muy bien, gracias. Otra vez. Ya, muy bien, disculpe. Vamos a continuar. Azufre, bueno, también el azufre. Muy bien, vamos a trabajar entonces con el cloro y el azufre. Justo. A ver, a ver, a ver. Ya lo vamos a ir colocando por acá, ¿ya? Ya, disculpen, por acá me están pidiendo hojas. El cloro y el azufre, ya acá está el azufre. Acá está el oxígeno que junto va a formar el óxido. Ahora, el cloro es un elemento que está en el grupo 7A. Por si no lo sabían, yo lo mencioné, está en el 7A. Y si está en el 7A, ¿cuáles son sus posibles estados de oxidación? Si alguien se puede acordar. Si no, yo lo digo. Ajá, o me pueden mandar por el chat también, claro. Ajá, muy bien, Emilia. Más 7, más ¿Ya? 5, más ¿Ya? 3 y más 1. Más uno, ¿no? Siempre restando dos en dos. Muy bien, Alvarado, exacto. Entonces, puede ser más 7, puede ser más 5, puede ser más 3, puede ser más uno. ¿Cuál de ellos escogen? Uno de ellos nomás escojan. Ujú. No aparece el chat, hay un problema, a ver. Más 5 escogió espada, muy bien. Vamos a, entonces, hacer con más 5, ¿ya? Más 5 para el cloro. Y el azufre está en el grupo 6A, entonces como está en el grupo 6A puede ser más 6, más 4 y más 2, siempre restando 2 del grupo. Entonces van a escoger uno. ¿Cuál de ellos? ¿El 6, 4 o el 2 para el azufre? ¿Cuál creen? No aparece el chat. 6 ya, muy bien. Muy bien, Andrea. Entonces vamos a buscar vas a trabajar con el más 6. Bien, para trabajar un poquito diferente, voy a trabajar al cloro con más 3, ¿ya? Para tener otra terminación que yo espero se hace diferente a la del azufre. Al momento de nombrar, vamos a ver. Ah, pero primero hay la fórmula. El oxígeno trabaja con 2 menos o -2. ¿Y qué hago? Así como les había comentado de Cristo y la cruz, cruzamos los números. Solo los números los cruzamos. Solo los números. El signo los dejo allí. Y tengo que el cloro al final va a tener el 2 bajo al cloro. El oxígeno bajo el 3. Y ahí está. Así entonces se halla la fórmula. Cloro 2 o 3, muy bien. En el otro proceso parecido también. El azufre se queda con el 2 que ha bajado y el oxígeno se queda con el 6 que también baja. Ajá, 2 y 6, correcto. 2 y 6. Pero ¿qué pasa? El 2 y el 6 se pueden simplificar. Cuando se puedan simplificar, las simplificas. Le sacamos mitad. Y entonces se tiene mitad de 2, 1, que ya no se pone, y mitad de 6, 3. Y así se tiene la fórmula final. Bien, muchachos, entonces ya aprendimos cómo hallar la fórmula de un óxido.
El óxido, los dos primeros, serán ejemplos de óxido básico, porque es un metal con el oxígeno. Y los dos siguientes es la fórmula del óxido no metálico, o ácido, o anhidrido, porque es un oxígeno con un no metal. Preguntas, hasta ahí. Preguntas. Dudas. Para pasar a los problemas donde me pidan nombrar, entonces vamos a preparar la nomenclatura. Nomenclatura, ¿ya? Vamos, ¿cómo nombramos a los óxidos? Hay tres formas de nombrar al óxido. Una es la forma Yupac. La forma Yupac, ¿cómo se establece? Miren, aquí lo vamos a poner. En todas vamos a empezar a nombrar con la forma Yupac. A ver, la Yupac establece prefijos. Cuando hay un átomo es mono. Cuando hay dos átomos es di. Cuando hay tres átomos es tri. Cuando hay cuatro, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, etc. Aquí miren, hay un oxígeno. Como hay un oxígeno, Yupac utiliza la denominación mono. Como es oxígeno lo que hay uno, se llama monóxido, porque hay un oxígeno. Y como el que sigue es hierro, se llama monóxido de hierro. Esa es la nomenclatura Yupac. Ajá, exacto, muy bien, Emilia, monóxido de hierro. Así también el de acá. Pero acá hay tres oxígenos. Como ya hay tres oxígenos, se llama trióxido de hierro. Pero, acá hay dos hierros. Ajá, muy bien, trióxido de hierro. Acá hay dos hierros. Como hay dos hierros, sería de dihierro, correcto, muy bien. De dihierro, porque hay dos hierros, ¿ya? Entonces, de la misma forma acá, hay tres oxígenos. También será trióxido, pero hay dos cloros, de dicloro. Ajá, así sería entonces. Trióxido de dicloro. Ajá, muy bien, Grados, muy bien, Andrea, muy bien, Emilia. El último, hay tres oxígenos, pero un azufre. Entonces se llama trióxido de azufre. ¿Sí? Así es la nomenclatura Yupac. ¿Por qué en algunos el 2 no se llega a colocar lo que baja? Ya, muy buena pregunta, Eileen. Lo que pasa es que, por ejemplo, este 2 bajó y lo que he hecho yo previamente es, bueno, acá era 2 y acá era 2, es simplificar, porque tiene mitad. Solo que yo ya lo he simplificado antes, he sacado mitad de 2 1, mitad de 2 1, y ya lo he colocado así nomás, simplificado. Acá también. En el caso del azufre, el 6 pasó aquí, pero saqué la mitad, 3. El 2 pasó acá, pero saqué la mitad y quedó 1. Por eso es que yo ya lo he simplificado antes. ¿Sí? Sí, Aileen, espero haber contestado su pregunta. Ajá, muy bien. Solo que a veces por el tiempo que ahora tengo, no tengo mucho tiempo, entonces ya he simplificado de frente ya. Bien. La siguiente es stock. Stock. Es otra forma, ¿ya? Vamos a hacer todas las formas para que tú puedas entender. La que puedes aprenderte tú es la Yupac principalmente. Pero depende del problema también. A veces nos piden nombrar según el sistema stock. Stock utiliza números romanos. Números romanos para saber qué estado de oxidación trabaja el elemento químico. Entonces, voy a ver, el primero se llama óxido de hierro. No se ve mucho, ¿no? ¿O sí se ve? Sí se ve. De hierro, y entre paréntesis pondremos, y en romanos, el número de oxidación del hierro, es decir, 2. Entonces, repito.
Óxido de hierro, porque es el feo, bueno, no, aunque no me gusta decirle feo, me siento mal. Óxido de hierro y entre paréntesis 2. ¿Por qué este 2? Porque es el estado de oxidación del elemento químico que se une al oxígeno. A ver, vamos a ver. Ajá, óxido de hierro 2. Muy bien, eso es. Correcto. Entonces así vamos a responder el siguiente también. Este será óxido de hierro también, miren, ¿ah? Porque es el oxígeno con el hierro. Pero ahora el estado de oxidación del hierro es 3. Por lo tanto, entre paréntesis pongo 3. Nada más, es lo que cambia. Su estado de oxidación. Así es, óxido de hierro 3. Muy bien, muy bien. En el siguiente, miren. El siguiente también. Sería stock. A ver. El siguiente sería, miren, es el oxígeno con el cloro. Entonces se llamará óxido de cloro. Y entre paréntesis, ¿qué pondría? El estado de oxidación del cloro con la que actúa. 3. Entonces, entre paréntesis, 1, 2, 3. Ya está. Eso es stock. Y el último sería el oxígeno con el azufre. Será óxido de azufre. Sí, porque es el oxígeno con el azufre. Óxido de azufre y entre paréntesis, ¿cuánto? Su estado de oxidación del azufre, que es 6, ¿no? En romano sería así. Óxido de azufre 6. Entonces repito, óxido de hierro 2 porque el hierro actúa con 2. Óxido de hierro 3 porque el hierro actúa con 3. Óxido de cloro 3 porque el cloro actúa con 3. Óxido de azufre 6 porque es el azufre el que actúa con 6. Ajá, muy bien, 6, ¿no? Óxido de cloro 3, claro, pero en romanos lo escribimos así, 1, 2, 3. Bien, y ahora terminamos con la última. Yo sé que a veces aparece mucho, profe, tanto. Bueno, en el caso de los óxidos, en los óxidos sí se va a trabajar con los 3 estados, con las 3 formas de nombrar. Y ahí va a ser un poco costoso para ustedes. Vamos a hacer la forma común. La forma común usa terminaciones. Termina en oso cuando es el estado de oxidación menor. Cuando es el más pequeñito de los estados de oxidación que yo participo. Y terminará en ico cuando yo utilizo el estado de oxidación mayor. Entonces, mire, el hierro ya teníamos que dispone de 2 estados de oxidación, 2 y 3. Como el menor es 2 y el mayor es 3, entonces en el de arriba, el primero, va a terminar en el menor oso y el otro va a terminar en ico. ¿Cómo así? A ver, vamos a ver. Óxido y, a ver, vamos a ver, ya vamos a ver esto. En el caso del hierro primero, tenemos se llama óxido de hierro, pero con oso. Se cambia un poco su nombre a la terminación ferroso. De una manera parecida el otro, pero con la terminación ico. Se llamará óxido ferrico, no, férrico. Ya, férrico. ¿Por qué fer, profe, y no hierro? ¿Y por qué no hierroso y hierrico? Porque el nombre antiguo del hierro era ferrum, de ahí deriva. Entonces, por eso es que la raíz también es fer, y por eso también su símbolo es fe, no es HI, es fe de ferrum. ¿Ya? Entonces es importante también esa parte que conoce la raíz. No, está mal. No, sí está bien. Y el liposulfuroso es el que está más abajo. Férrico, ¿no? Muy bien. Ahí está. Vamos a ver con los siguientes. De repente la del cloro es más fácil porque la raíz es la misma. Cloro. Uy, acaba el tiempo ya. Bueno, al menos hicimos ejemplos, pues jóvenes. Común. La común para el cloro se llama óxido. Bueno, vamos a llamarlo ahorita óxido. Óxido de cloro, pero ¿qué tipo? ¿Terminará en oso? ¿Terminará en ico? Pues mira, el cloro, acá lo voy a poner, el cloro tiene estados de oxidación que ya por ahí me lo había mencionado Alvarado, por ejemplo, me parece, más 7, más 5, más 3 y más 1. Sucede que aquí, miren, aquí lo que pasa es que el cloro tiene 4 estados de oxidación
incluido el -1, que por ahí me había mencionado uno de sus compañeros, compañeras. Pero el -1 aquí no participa. Luego vamos a ver en otros que sí. Entonces, ¿qué sucede? Que acá tengo dos pequeños y dos grandes. Entonces, los pequeños terminan en oso. Estos de acá terminan en oso. Y los grandes, pues los grandes terminan en ico. Pero ¿y ahora cómo distingo? Si hay dos osos, ¿cómo sé con cuál está participando? Por ejemplo, acá está actuando con +3. Y si lo llamo con oso, ¿cómo sé que no está participando con +1? Entonces le tengo que ayudar. Para diferenciar a los osos, al más pequeño de los pequeños, se le va a asignar el prefijo hipo. Al más pequeño de los pequeños. Entonces, ambos son osos, pero al más pequeñito, es decir, al 1, empieza con hipo y termina en oso. En el ico también, miren, en el ico hay dos icos. Y si hay dos icos, pues tengo que diferenciarlos. ¿Cómo los diferencio? Pues al más grandote de los grandotes, antes del ico empieza con per ico. Entonces va a ser así. Cuando tengo 4 estados de oxidación, al más pequeñito empieza con hipo, termina en oso, hipooso. Al siguiente, solo oso. Al siguiente, que ya son grandes, termina en ico. Y el más grandote, perico. Por ejemplo, aquí está actuando con +3. Si aquí está actuando con +3, ¿dónde estás? Acá. Solamente termina en oso. Entonces este se llamará óxido, clo, y la terminación oso. Cloroso. Si el cloro hubiera actuado con el +1, que es el más pequeñito, se llamaría óxido hipocloroso. Si el cloro hubiera actuado con 5, que es digamos, de los más grandes, pues no el intermedio de los más grandes, solo termina en ico, se llamará óxido clórico. Y si hubiese actuado con el más grandote de los 4, se llamaría óxido perclórico. Entonces todo depende de qué estado de oxidación está actuando. Por eso es importante determinar el estado de oxidación del elemento. Y el último que está por acá. Con eso acabamos. Y pues vemos algún ejercicio. Aquí el azufre está actuando con 6, pero acá también. El azufre tiene varios estados de oxidación. Miren, como está en el grupo +6, el grupo 6 tiene +6, +4 y +2. Cuando tiene 3 estados de oxidación, nosotros vamos a tener 2 osos y bueno, copié el ico. Vamos a tener 2 osos, que es el 2 y el 4, y un ico, que es el 6. Como tengo 2 osos, tengo que diferenciarlo. Al más pequeño le llamo hipo. Hipooso, solo oso, y al más grandote ico. Justo aquí está actuando con el más grandote, que es +6, por lo tanto termina en ico. Y la raíz del azufre es sulfurum. Entonces, con sulfur más ico se llamará sulfúrico. Me faltó el óxido. Óxido sulfúrico. Muy bien, muchachos. Entonces, gracias por su participación. Ahí teníamos al óxido clórico, al óxido sulfúrico, sulfúrico, ¿no? Muy bien. Eso sería nuestra clase de hoy. Yo sé que está un poco complicado, pero a la vez esto sería el resumen general de toda la clase de óxidos. ¿Dónde tenemos los óxidos? Pues muy importante ver en la parte de los metales. Los metales se oxidan con facilidad, forman óxidos metálicos. Entonces nosotros tenemos generalmente metales. ¿Has escuchado del acero inoxidable? El acero inoxidable es cuando pues al hierro le agregan carbono. ¿Para qué? Para que tenga un acero y con cierto porcentaje esta sea no tan fácil de oxidar. Por eso se le llama acero inoxidable. ¿Se va a oxidar? Claro que sí, se oxida, pero ya no tan rápido como cuando está solo el hierro. Sí se entiende, me dice Alvarado. Muy bien, entonces, Alvarado. Al menos Alvarado me entendió entonces. Terminen de copiar, esto es muy importante, esta teoría.
he dado más importancia a la teoría y a los ejemplos. Claro, hemos hecho varios ejemplos, mira, 4. Y todos hemos nombrado con... Ah, hay una corrección, perdón, antes que me olvide, me olvido yo. Hay una corrección. En el caso de los óxidos no metálicos, cuando son nombrados según la nomenclatura común, estos cambian la palabra óxido a su forma antigua, que es anhídrido. Entonces, en vez de poner óxido, la cambio y le pongo anhídrido. Entonces, solo para los óxidos no metálicos y solo para los que están nombrados con la forma común. Pero ya si esto no se acuerdan en el examen y ponen óxidos, yo voy a calificarlos como bien, ¿ya? Porque lo que me interesa más es que sepa hacer cuándo es oso y cuándo es ico. Bien, cuando hay dos estados de oxidación, el más grande es ico y el más pequeño es oso. Cuando hay 3 estados de oxidación, hay hipooso, oso e ico. Y cuando hay 4 estados de oxidación, hipooso, oso, ico y perico. Esto es importante, esto es lo que ustedes deben copiar en su cuaderno, hagan captura y lo pasan a su cuaderno. ¿Por qué? Porque considero que estos ejercicios son de amplios y básicos para resolver cualquier problema de este tipo. ¿Ya? Entonces, pues, a ver, ¿alguien está copiando todavía? No. Ya, muy bien. Entonces, en 2 minutos tengo para hacer 2 problemas al menos. Ahí están 2 problemas. Por si acaso copio 3 problemas. Y si por ahí de repente, ¿no? Me alcanza tiempo, por si acaso los 4 problemas iniciales. Uh-huh. ¿Ya? Bien, empezamos con el problema número 1. Ahora sí me sobra solo 2 minutos. Dice, nombra el siguiente compuesto según la nomenclatura IUPAC. Entonces, el compuesto solamente usa prefijos. Cuando hay 5, utilizaré penta. Como es oxígeno, se va a llamar en la IUPAC pentóxido o pentaóxido también puede ser. Hay 2 nitrógenos, mire, 2 nitrógenos de dinitrógeno. Ya está, ese sería el nombre. IUPAC. Ajá, por acá había participación. Ajá, pentaóxido de dinitrógeno. Muy bien. Pentaóxido. Ya, anhidrido ya no, porque ese es en la común. Pentaóxido, pentóxido. Muy bien, muy bien, Rojas, muy bien, Aileen. Al menos 2 alumnos me han entendido. Seguimos, el problema 2, ¿ya? Porque quiero resolver al menos 4. Indica la relación correcta con respecto a los siguientes compuestos. Entonces, la relación correcta. A ver, cuando dice pernítrico, es que no puede haber pernítrico, porque el término per es cuando hay 4 estados de oxidación, y acá solo hay 3. Entonces, el más pequeño será hiponitroso, con más 3 será nitroso, y con más 5 sería nítrico. Aquí el nitrógeno está actuando con 5, justo acá lo veo el 5, que ha pasado, que ha cruzado. Entonces, el 2 sería nítrico. Y en el último sería